Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Y que yo voy a estar deleitándome y recibiendo la palabra. La palabra de Dios siempre nos edifica, siempre la necesitamos, la necesito, pero más aún cuando viene de parte de personas cercanas, de personas que nos conocemos, que más allá de tener el vínculo de Cristo, nos conocemos en el caminar ministerial y como hermanos. Y la verdad, Pastor, es un placer tenerte aquí esta mañana. La verdad que es un placer enorme. Gracias por estar aquí con nosotros, por apartar este tiempo, y que Dios te bendiga. Todo tuyo. Wow, ¿cómo estamos, iglesia del Señor? Amén. Realmente iglesia tienen unos pastores tremendos. Pastor Hugo y su esposa son tremendos, realmente. La escuelita de niños, los niños pueden pasar a su escuela, tiempo especial, por favor. A ver, todos, por favor. El rey David decía que mejor es estar en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Ahora, eso a veces cuesta un poquito entenderlo nosotros, ¿verdad? Porque en este frío uno quiere estar, pues, cubierto, protegido, ¿verdad? En casa, ¿no? Pero algo experimentó David. Llegó a ser rey por algo, ¿no? Él no la tuvo fácil. Él no vino de cuna de reyes, ¿saben? Él no vino de un linaje especial. Él era como tú y como yo. Y en el caminar experimentó algo y nos desafía a las siguientes generaciones y nos dice, mejor es un día en la casa del Señor, porque Dios, cuando está cerca a uno, en nuestro corazón, cuando nosotros nos conectamos con Dios, cosas maravillosas suceden. ¿Ok, iglesia? Así es que con esa razón quiero empezar diciéndoles que mi nombre es Gerson, para aquellos que no me conocen, soy de Perú. Mi esposa y mis niños le mandan saludos, ellos se quedaron allí en Texas y amamos la obra. Esto que nos gusta es algo que Dios pone en nuestro corazón, y en esta experiencia de ser creyó, yo no deseé ser pastor cuando llegué a la iglesia, ¿saben? Menos decidí ser algo más. Yo no entendía nada del ministerio. Yo llegué, me sentaba, ayudaba en lo que podía hacer, y un día Dios me dice, bueno, graba un disco, me dice Dios. Y yo recuerdo que yo, así como esos tiempos cuando tú estás levantando las manos y tú le dices amén, Señor, tú adoras al Señor, de pronto el Señor, el Espíritu Santo viene y te habla. Yo no sé cuántos han experimentado, pero es lindo experimentar eso. La cosa es cuando Dios te habla, tú le dices sí al Señor en ese momento, ¿no? Estás tan conectado profundamente. Sí, Señor, lo que tú quieras, te levanto una iglesia, te tumbo una casa, lo que tú digas, Señor, sí, le decimos así, sí, Señor. Pero al día siguiente cuando uno se levanta, ¿qué ocurre? Se levanta de ese lugar, uy, ¿qué pasó ayer? ¿No? Wow. Porque viene el Espíritu Santo y dice, recuerda que hay un propósito, hay trabajo por delante. Ya seas tú dices que voy a ser ujier, voy a ser maestro, y luego te asustas y te abrumas y dices, no, yo no sirvo para esto, porque no tengo las herramientas, no tengo la habilidad, no tengo el don, y no tengo. Y siempre nosotros vamos a ser como Jeremías, no puedo para esta tarea muy grande. Entonces el Señor me dijo, no, yo tengo planes contigo. Y yo me imagino que por ahí habría habido alguien que tiene todos los dones y todas las habilidades de tocar, pero que tantas veces Dios le dijo que haga algo y nunca quiso hacer nada. Entonces Dios buscó a alguien que no tiene los dones, que no tiene la habilidad, que no tiene
muchas cosas, pero de pronto vio en él algo, obediencia. Entonces yo le dije, amén, Señor, ahora, Señor, ¿cómo hago? Entonces dime cómo debo de hacer. Y el Señor en ese momento recuerdo que tres cosas, fueron tres ideas que tres excusas que le puse. No tengo dinero. Y el Señor me dijo, mía es toda la plata. Así es que yo voy a proveer todo. Ok. Después le dije, no puedo. Dice, y me vino el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que decía Pablo, y que muchas veces yo decía también cuando estaba en el servicio, todo lo puedo. Y de pronto, wow. Y cuando le dije, pero no sé, le dije, no sé. Y Santiago dice, todo aquel que esté falto de sabiduría, pídamela y yo se la daré abundantemente. Entonces, el Señor cree, y recuerdo yo que grabé el disco y recuerdo yo que un pastor uruguayo vino por Perú, pasó por Perú, y escuchó el disco y me habló Gerson y recuerdo yo que estaba pasando por un desierto en ese momento un día y me escribió mi mail en aquel momento, en el año 2010, 11, por allí más o menos, y me dijo, Gerson, yo quiero que vengas, a mi hijita le gustó tu CD, yo quisiera hacer una campaña. Y el primer viaje que hice fue para Uruguay. Y por eso con el pastor Hugo y conectamos y hablamos mucho de Uruguay porque ha sido el país que más me ha abrazado, me ha abrigado en los momentos difíciles. Y tengo amigos pastores allá y realmente Dios me permitió extender el ministerio hacia otros lugares, producto de ¿qué? De la obediencia, ¿saben? Por eso yo quiero desafiarlos a ustedes, acérquense a Dios, sean obedientes, porque el mundo es un campo abierto para aquellos que le son fieles. Quiero cantar el número 8, por favor. Quiero compartir un cántico de esos que Dios de pronto nos dice graba y uno graba. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor. No son días fáciles, Señor, pero tú siempre estás con nosotros. Y queremos en este día reconocer tu fidelidad, tu amor. Yo quiero que cierres tus ojos donde tú estás y puedas acercarte en una oración al Señor, así sentado donde tú estás. Tú eres digno, Jesús, de toda la gloria. Espíritu Santo, tengo sed de ti, tengo sed de ti. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Yo necesito más. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Derrama de tu presencia. Dame de beber. Necesito más. Señor, en esta hermosa mañana, una mañana fría, Señor, nuestro alma, nuestro corazón necesita, Señor, el abrigo de tu Espíritu Santo. Señor, afirma nuestro corazón. A veces se quiere ir por los caminos, las tentaciones de este mundo, pero enséñanos, Señor, a depender más de ti. Dame de beber
de tu manantial. Oh, dame de beber. Te lo ruego, Señor. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy, sí, Señor, porque eres digno y digno de adorar. Tú eres digno. Puedes ponerte de pie y decirle al Señor, levanta tus manos al cielo. Señor, mi Redentor, mi Rey Consolador, tú eres mi Padre, Dios de amor. Él es digno. Los reyes alaban a Dios. Los cielos cuentan la gloria de sus manos. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido rescatados de la oscuridad tenemos que decirle, tú eres un Dios santo, Señor, mi Rey Consolador, tú eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor. Deja que te abrace su presencia. Tú eres mi Padre, Dios de amor. Abrázame, Señor. Nunca me sueltes. Nunca me sueltes. Abrázame, Señor, con esos brazos de amor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puedes tomar asiento. Romanos capítulo 12, versículo 10. Hoy quiero compartirles un tema que se llama la bendición de la honra. Romanos capítulo 12, versículo 10. Si todos lo tienen, lo encontraron. Dice así la palabra del Señor: amaos los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros, que dice allí, en honra. A ver si lo aprendemos una vez más. Lo repetimos: amaos los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros en honra. Padre, queremos escuchar tu voz. Háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nuestro corazón está listo, Señor. Nuestra alma sedienta de tu verdad. Afirma nuestra fe. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia del Señor, recuerdo que cuando tenía 15 años, más o menos, 16, yo soy de un barrio llamado Villa María del Triunfo, en Perú. Un barrio pequeño, a 1 hora del centro de Lima, de la capital. Lima tiene 10 millones de personas. En total, el Perú tiene 30 millones de personas. Estamos hablando que el 30%, 35% radica en la ciudad de Lima. Es muy grande. Toda la gente de provincia llegó al Perú. ¿Por qué nosotros tuvimos problemas de terrorismo? Tuvimos allí Sendero Luminoso, tuvimos todo un grupo que lastimó mucho a nuestro país por muchos años. Entonces mucha gente dejó su tierra, dejó sus chacras y se mudaron con un sueño a la capital. Y mucho de lo que ocurre también en nuestro corazón, muchas familias que han venido a Estados Unidos, ya sea de Uruguay,
Perú, Argentina, Centroamérica, que llegamos a este país que no es nuestro, pero que nos ha adoptado. Y para todos aquellos que somos los primeros en llegar a este país, pues le cuesta mucho. La segunda generación no entiende el precio que a la primera generación le cuesta. Nos cuesta mucho, sufrimos mucho, padecemos mucho, pero hay algo en nuestro corazón que nos dice, sigue adelante, sigue adelante. Y es este sueño que nos da esa fortaleza para seguir adelante, es que tú no estás pensando en ti, tú estás pensando en alguien más. Porque si fuera por ti, tú te regresas y abandonas todo. Pero hay algo, en alguien más estás pensando, queriendo honrarlo. Y es triste cuando la otra persona ni sabe, ni se entera, o quizás sabe y quizás conoce la palabra, pero no lo puede digerir, no lo puede entender en el esfuerzo que tú haces. Y hablo de los hijos. Y aquí hay una palabra, honra, que ha sido desatendida, pero que requiere ser renovada. La palabra honra, según el hebreo, viene de la palabra kabod, que significa peso. ¿Ok? Peso. Y este peso sugiere no solamente en la parte física en el sentido, sino que también tiene un peso moral y espiritual de gratitud hacia la persona en autoridad. Darle dignidad. Entonces, la honra es un principio espiritual que refleja el carácter de Dios y nuestra relación con los demás. En un mundo que promueve la falta de respeto, y ustedes han escuchado muchas canciones que hablan de falta de respeto, pero que hoy día ya no se pasa, ya pasa desapercibido. La nueva generación lo canta, lo baila, lo celebra. Lo que antes para los de 40 años para arriba, quizás lo veían como algo, hey, teníamos una enseñanza distinta. Y que hablo de las personas que tienen 60 años, esto es algo terrible. Sin embargo, las nuevas generaciones viven una realidad muy diferente con el globalismo, con todo lo que el contexto de este mundo promueve, la falta de respeto, el exceso de individualismo. Es algo que promueve el postmodernismo, que habla del contexto en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, la honra es un principio que Dios ya desde el Antiguo Testamento, y han pasado por diferentes temporadas el desarrollo de la historia, pero Dios se ha encargado de dejarlo muy acentuado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el principio de la honra, porque el principio de la honra trae bendición. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe a la iglesia, le dice a la iglesia de Roma, que vendría a ser Roma, el Estados Unidos de estos tiempos, ¿ok? Por lo que significaba, por la magnitud de lo que transmitía la cultura romana en poder, tecnología y en todo. Le dice, iglesia, ustedes que van a ser la iglesia de vanguardia, que pueden ir a cualquier lugar, por lo que involucra su posición, ámense los unos a los otros, dice, con amor fraternal. Y añade, ¿qué es eso? Prefiriéndoos los unos a los otros con honra. La pregunta es, ¿cómo podemos amar a los demás? ¿Cómo podemos honrar a las demás si nosotros a nosotros todavía no sabemos amarnos? Y esto tiene que ver con valor. Cuando tenía 15 y 16 años, recuerdo yo pararme en la esquina de mi casa sin sueños, sin expectativas del futuro. Y era parte de un grupo de amigos que jugábamos fútbol, que nos gustaba el deporte, pero expectativas de futuro, de desarrollo, nunca, no había. Y muchas veces es producto de lo que sucede en casa. La falta de valor, la falta de atención, la falta de consideración, muchas veces se construye adentro. Entonces yo tengo un hermano, bueno, tenía, porque él falleció, pero era militar, y él logró el éxito a base de mucho esfuerzo,
y estoy seguro que nunca lo hizo con la mala intención, pero en un contexto a veces militar existe mucho la burla, el menosprecio. Entonces él trajo eso a casa y como yo era el último de 7 hermanos, entonces de pronto habían algunos adjetivos descalificativos, desproporcionados, sin quizás querer ofender, pero el resultado es el mismo. Si lo hacen con querer o sin querer, al final cuando a ti te dicen tú no puedes, tú no sabes, tú no entiendes, una y otra vez, entonces tú logras captar en tu mente y dices, yo nunca voy a poder lograr ser nadie porque te lo han dicho tantas veces que no vas a poder, que se convierte en un cliché en tu mente. Entonces, pero esto no es un tema mío, es un tema de sociedad, de comunidad, donde la falta de instrucción a las autoridades para poder cómo debemos construir familias fuertes no existen en nuestros países. Entonces construimos familias a la champa, decimos en mi país. Construimos familias sin educación, sin formación, desinteresadamente, que dejan como tengan que crecer como animalitos. Pero el resultado no nos gusta. Y como no queremos un mal resultado, entonces tenemos que trabajar desde ahora para poder construir puentes que sean de bendición y que terminen gustándonos al final el producto final. Lo que pasa es que muchas veces nosotros hemos visto nuestra casa, no hemos visto nuestra familia como algo especial. Y vengo a decir eso, el valor de un ser humano, de las nuevas generaciones, tiene que ser atendida y afirmada desde las autoridades, desde la casa. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué tipo de generación queremos levantar? Entonces, yo recuerdo mucho caminar con esta herida hasta que conocí al Señor a los 19 años. Cuando yo llego a los 19 años a la casa del Señor, sin sueños, encuentro que Jesús me dio sueños nuevos, me dio valor. La palabra de Dios me enseñó que había un propósito, me enseñó que Dios me había creado con significado. Entonces el Espíritu Santo empezó a darme sueños, empezó a darme pasión, empezó a darme propósito. Cuando tú vienes a la casa del Señor y tú rindes tu corazón, escúchame bien, cuando tú vienes a la casa de Dios con el deseo de adorar a Dios, de encontrarte con Dios, de agradecerle a Dios, darle honra a Dios, entonces Dios empieza a formar su carácter en ti. El apóstol Pedro dice, sed santos pues, porque vuestro Dios, vuestro Padre es santo. Los hijos de Dios tenemos que aprender a tener las virtudes de nuestro Padre. La santidad es una, la honra es otra. Dios es un Dios de honra, hermanos. Y Dios es un Dios de autoridad. Y Dios vino a este mundo en la persona de Jesús para enseñarnos cómo funciona la vida del reino. Porque Jesús cuando vino aquí dijo, yo soy el pan que descendió. ¿De dónde? Ok, Jesús no es de aquí. Nosotros aprendimos a vivir bajo las reglas de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestra familia. Y las reglas de aquí son reglas peligrosas que atentan contra la santidad de Dios. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando tú vienes a querer leer la Biblia, cuando tú vienes a orar o cuando eres invitado a una reunión de oración, siempre hay un ayuno. Nuestra carne no quiere. Tu carne no quiere, rechaza eso. Por respeto no le decimos al pastor, pero tú luchas en tu carne. Y eso nos pasa a nosotros también los pastores. Mi esposa me dice, vamos a hacer ayuno. Como un caballo chúcaro. Pero el Espíritu Santo me sujeta, ¿no? Está bien. Escúcheme bien, no piense que los pastores somos de carne también, somos humanos, nos enojamos también, con facilidad. ¿Qué hace la diferencia entre nosotros? ¿Quién hace la diferencia entre nosotros? Es el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Entonces Jesús vino y trajo una noticia. Yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces préstale atención. Miren, si mañana sale un extraterrestre, descendió con 2 cabezas. Y toda la prensa, mira, y tú, ay, detente, mira, ahí hay un hombre con 2 cabezas. Voy. Jesús vino de otro reino, a la tierra, a comunicarnos la verdad. ¿Han pasado cuántos años desde que Jesús vino? 2000 años. Y el libro que más se vende en la historia es la Biblia. La gente se asombra cuando viene un historiador a contarle una nueva historia, cuando viene a hablar.
¡Ey! Despierta, no te dejes sorprender. Eso ya fue profetizado en 2 Timoteo. Cuidado que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. Ya te hablaban del Facebook, de las redes sociales, de estos tiempos de tecnología. El libro de Daniel dice, en los últimos tiempos el saber aumentará. Eso es algo pronosticado. Recuerda, no te sorprenda del aumentar del saber. Sorpréndete de que eso estaba escrito. Y dijo, estos serán las señales de los últimos tiempos. Conságrate más, ora más, escucha más a Dios. Prepárate, porque el Señor viene. Entonces, Jesús vino a enseñarnos principios del reino. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Escuchar a Jesús, recibir sus enseñanzas. Por eso hay un libro en siglo I que se habla las enseñanzas de los apóstoles y todos estos escritos de los primeros padres apostólicos que están registrados y que están en internet y que tú lo puedes buscar, son repeticiones de lo que está en la Escritura en el Nuevo Testamento para confirmar que todo lo que Jesús dijo era verdad. Entonces los primeros padres empezaron a repetir las enseñanzas de Jesús. Jesús se quedó días, semanas para enseñarle y antes de ser levantado, educando y preparando. Algo que a mí me encanta de ser cristiano es que el ser cristiano siempre te va a preparar y te va a entrenar y te va a empoderar para que seas un mejor ser humano. No hay hombre que venga acá y acá sea destruido. No, este lugar te va a amar, te va a escuchar, te va a proteger, te va a empoderar, te va a ayudar para que tú seas un mejor ser humano. En la Reforma, en el siglo XV, cuando se levantaron estos hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, estos hombres fueron usados por Dios para educar a su generación con el libro en su idioma original. Hasta el siglo XV, quizás algunos no saben, pero hasta el siglo XV la Biblia existía, pero en el idioma latín. Los papas conservaron la escritura, pero todo se transcribía en latín. Entonces, cuando tú veías una parroquia, tú veías un papa, a un sacerdote alemán, suizo, en la catedral en la que ellos estén, tú veías ahí a un sacerdote predicando en latín, de tal manera que nadie se entendía nada de lo que decía el sacerdote, y todos entraban de una manera y salían de la misma manera. La iglesia de hoy no. Gracias a que Zwinglio, Lutero, Calvino, estos hombres fueron hombres que se dedicaron a estudiar e hicieron transcribieron la Biblia de latín al inglés, al alemán, al suizo, al idioma de cada país en Europa. Por eso fue el impacto de la Reforma, porque se empezaron a reformar y pusieron su atención en la Escritura solo por la Escritura. Entonces ellos empezaron a ser educados, entrenados desde su mismo idioma y ellos empezaron entonces a leer y dicen, wow, qué maravilloso es esto. Ya no porque antes no entendían nada de la religión. Qué triste, qué aburrido una vida religiosa. Ahora ellos podían tener contacto directo con Dios. Y eso es lo que nosotros, la oportunidad que tenemos tú y yo, nosotros en este tiempo, de poder tener conexión con Dios. Pero hay que dejarnos guiar, pues. Pero hay algo en nosotros que se resiste, ¿no? Hay algo en nosotros que dice, ¡no! ¡No! Sí, claro, no escuchamos esa voz, pero hay algo que se resiste y dice, ¡no! Y es nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Y es por eso que yo les aplaudo a ustedes el de venir a la casa de ese Dios, porque ustedes se cambian, se visten y luchan y terminan llegando acá y de pronto aquí ustedes tienen la oportunidad de fortalecer su relación con Dios. Y tú dices, pastor, pero yo tengo 1 año y nada, 2 años y nada, y 3 años y parece que nada. Sigue adelante, porque la Biblia dice que cuando tú te llenas, te alimentas, tomas de la leche espiritual, Dios está empezando a fortalecerte por dentro. Yo tengo una pregunta. Cuando tú le das leche al niño, imagínate un niño de 5 meses, tiene hambre, llora. Y le das leche, el niño dice, pero mamá, un ratito, ¿qué me estás dando? Porque no lo entiendo. El niño no pregunta eso. Lo que el niño que hace es tomar, llenarse. Y de pronto en 6 meses, ¿tú lo ves? ¿Era así? Ahora está más grande. ¿Y qué pasó? Está creciendo. Él no entiende el proceso. No entiende el proceso.
Entonces la Biblia nos dice, aliméntense de la leche espiritual. Quizás no entiendes el proceso, pero déjame decirte algo. Espiritualmente estás creciendo. No eres el mismo de ayer. Dios está haciendo algo maravilloso. Iglesia, tienes que alegrarte porque estás en el proceso de llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Entonces, ¿dónde encuentras valor tú? Escúcheme bien. Amados, escúchenme bien. Cuando tú te miras en un espejo y escuchas que Dios te da un propósito, o tienes un sueño en tu corazón, tú miras y dices, oh, no, conmigo no puede ser. Puede ser Juan Luis Guerra un gran cantante porque él es Juan Luis Guerra, pues. Pero Juan Luis Guerra un día fue un adolescente con sueños. Se disciplinó, trabajó, se entregó a lo que él quería y luego llegaron las recompensas. Pero muchos de nosotros rápidamente tenemos un chip como latinos hispanos que no calza. El sueño es tan grande y tú te miras tan pequeño que dices tu valor, tu sentido de valor es tan pequeño, tan reducido, que dices yo no puedo eso. Y escúchame bien, cuando tú te conectas con el Señor y empiezas a caminar con Cristo, tú tienes que aprender a escuchar la voz de Jesús en tu vida. Porque este mundo y tú vas a tener muchas amenazas que te van a decir tú no puedes, que eso no vas a lograrlo. Entonces este mundo te va a querer estropear y te va a querer destruir. Jesús dijo, antes de irse, dijo, en el mundo tendréis. Repitan conmigo. Entonces, tú en esta sociedad va a ser amilanado. Si tú escuchas esas voces, flagelarte. Satanás trabaja más en las emociones del con expectativas y no se dieron las cosas. Y era a fines de febrero y recuerdo el año pasado mi esposa iba a rentar un lugar en Carlet porque se terminaban los días de renta en el lugar que estaba y tenía que moverme y había quedado con alguien y la cosa es que esa casa o el lugar donde yo iba a rentar tenía 2 vendedores. Entonces con uno había quedado yo pero por otro lado el otro ya se había comprometido con otro. Entonces cuando yo llego dijeron no, esto ya está finiquitado. Entonces otra persona tomó el lugar. Yo me quedé sorprendido, molesto, y le digo, converso con mi esposa y mi esposa me dice, Gerson, creo que si tú me preguntas de acá a 5 años dónde me gustaría estar por todo lo que hemos pasado y las puertas se han cerrado, entonces creo que debemos regresar a Texas. Entonces le pregunté a mis hijitos dónde sentían mejor los 2 últimos años y los otros años y me dijeron, papá, sí, Texas. Entonces sentí que el Señor me estaba diciendo también, sí, es Texas. Entonces yo agarré 4 maletas, puse mis cosas en 4 maletas y guardé mis cosas en un storage y me fui. ¿Y qué convicción yo tenía en mi corazón? Que el Señor nunca te va a abandonar. Que el Señor con los hijos que le aman, el Señor camina contigo. Hay momentos en la vida en que uno a veces le pregunta al Señor, ¿y qué? Y el Señor como que está en silencio y te dice, lo que tú hagas, yo te voy a respaldar. Lo que tú decidas, yo voy a estar contigo. Entonces yo agarré mis 4 maletas y me fui a Texas. Y cuando yo llegué, yo no soy gringo, no tengo los recursos de un gringo, yo llegué allá como un ministro y llegué allá y sin nada, sin mucho. Y recuerdo que llamé a un amigo y le dije, amigo, ¿puedes prestarme un carro? Y me dijo, sí, te puedo prestar un carro. Me prestó un mes y luego me llamó, mi Gerson, necesito el carro. Me dice, ok, está bien, no te preocupes, te lo llevo tal día. Y yo fui a un culto como este, me senté allí, llegué y le entregué a Dios mi carga. Señor, me quedo sin carro.
Señor, yo necesito trabajar. Y con un corazón contrito y humillado. La cosa es que saliendo del servicio en la tarde, una hermana me dice, Gerson, yo te voy a presentar un varón, ve a este varón y este varón puede solucionar tu problema, me dice. Sentí que era parte de Dios, fui al varón, le compartí mi situación, el varón habló con su asistente y le dijo, ¿podemos ayudar a Gerson? El asistente le dijo, claro que sí podemos. Ok, Gerson me dijo, el día, ¿cuándo tiene que entregar? Era martes, recuerdo muy claramente, el jueves estaba recibiendo un carro donado, regalado, con mi nombre, de parte de este varón de Dios. Dios honra a los que le honran. Así es que tú tienes que entender que no tienes un Dios pobre, no un Dios escaso, no tienes un Dios indiferente, tienes un Dios real. Pero tú tienes que conocerlo. Tú tienes que entregarte a vivir por Él y Él va a vivir para ti. Porque Dios es maravillosamente bueno. Así es que algo que yo he podido entender en mi caminar es que tenemos que tener los oídos abiertos. Por eso es que este mundo va a querer ocultar la voz de Dios y va a generar toda una serie de afanes que son buenos. Pero uno tiene que saber que el tiempo de Dios, el tiempo de iglesia, el tiempo de oración no son negociables. No, por más, te van a pagar más. Discúlpame. Pero mi tesoro es Jesús. Y eso yo me casé a los 37 años. Para los jóvenes que están aquí emocionados. Pero yo llegué a los 19 años queriéndome casar. 19 años quería casarme yo. Y me caso a los 37. 18 años. Esto es una locura. ¿Cuántos hombres hay aquí? Es una locura eso. Ahora, yo pensé que iban a ser 18 nunca. Nunca. Yo llegué y entregué mi corazón al Señor y dije, Señor, esto es tuyo. Y el Señor fue llevándome, porque Él tiene planes y tiene propósitos, tiene sueños contigo. Tú no tienes sueños, pero Dios tiene sueños para tu vida. Así es que uno tiene que, cuando tú aprendas a escuchar a Dios y caminas en ese sueño, entonces Dios te va llevando. Es así como, siendo yo el último de mi casa, pues yo he viajado por Sudamérica, por varios países, conociendo, sin ser rico, sin tener dinero, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y porque Dios honra a aquellos que le quieren honrar. Entonces no se trata de qué color tienes, no se trata de cuánta plata tienes, se trata solamente de obediencia. A los que son fieles, Dios le añade más. Entonces, la obra menospreciada en estos tiempos incluye actitudes de gratitud, incluye actitudes como la obediencia, incluye actitudes como servicio, incluye actitudes como respeto. Entonces Jesús, cuando vino a la tierra, vino a enseñarnos cómo vivir con honra. Entonces los discípulos y se sacó una toalla y le dijo, sáquense las sandalias, voy a lavarle los pies. Es algo que no podemos comprenderlo, porque si tú eres multimillonario, tú esperas que a ti te laven los pies. Si tú eres el gerente de una empresa, tú esperas ser atendido, porque ese es el principio de este mundo. El principio de este mundo es no hagas nada, deja que otros te atiendan. Pero el principio del reino es totalmente contrario. Una toalla. Y empezó a ¿qué cosa? A lavarle los pies. ¿Qué nos estaba enseñando? El valor del servicio, el valor de la honra, ser atentos, ser serviciales, es una actitud y una virtud que nosotros los hispanos muchas veces hemos perdido. Hemos perdido. ¿Y saben por qué hemos perdido? Porque el espíritu de este mundo a la iglesia. Entonces, ¿cómo identificar? Tú le dices, vamos a hacer mantenimiento, porque quieren ser como ¿quién? Como nuestro Padre, que es Jesús. Ahora, el mundo también tiene un Padre, ¿cómo se llama? Satanás. Jesús está acá en el reino del servicio, el Padre de todos los haraganes. Escúchame,
Yo soy Aragán, me dice mi esposa. Y a veces estoy acá. Mi esposa le encanta el orden y la limpieza. Y yo estoy acá a veces. Cuando oro mucho, estoy acá. Vamos a hacer faena, limpiar. Estamos acá, estamos en el espíritu. Hay momentos que estoy acá. Y hay momentos que estoy acá también. No quiero hacer. Y tengo 2 hijos que son igual. Mi hijita es como su mamá. Esa de hacer hacendosa. Y mi hijito, ¿dónde está? Está acá. ¿Qué es? Entonces tengo que negociar con él. Hijo. Me siento con él. Hijo, mira. Si tu cama está ordenada, podemos jugar algo. Y ya empieza el interés, ¿no? Él quiere jugar también, él divertido, le encanta jugar activo. Pero hay que empezar por el deber, luego el placer. Primero el deber, luego el placer. Pero él está acá por rato, quiere placer. Y luego dice, y deber después quiere. No, pero hay que enseñarle, es un niño, ¿no? Entonces nosotros somos adultos, pero a veces también somos niños en nuestra interior, ¿me entienden o no? Entonces, la palabra de Dios viene para enseñarnos a nosotros y ayudarnos a entender que tenemos que lograr tener un carácter, ser un hombre o mujer que no nos movemos por emociones. Lo que más se vende en internet en estos tiempos es la pornografía. ¿Y la pornografía qué mueve? Emociones. Muchos varones, que es más la tendencia, gran tendencia, son los varones los que se pegan más a la pornografía. Los varones son por Satanás. ¿Qué está moviendo? Las emociones. Por eso los ojos. Yo consumí pornografía en mi adolescencia. Y mi primera tuve mucha lucha con la pornografía también. Y tenía el Espíritu Santo. Querido. Sí, hermanos, la iglesia muchas veces tenemos heridas. Y justamente la tarea del ministerio tiene que ver con ello, con empezar a trabajar, identificar corazones. La iglesia no es un lugar donde condenamos, es un lugar donde delante de Dios estamos abiertos y venimos acá a sanarnos. Pero tenemos que darnos la oportunidad, como estos tiempos de seminario que organiza la iglesia, donde somos restaurados, donde viene alguien y han tratado este tema y puede sanar áreas que nos van a empoderar para poder convertirnos en los hombres que Dios quiere que seamos, mujeres que Dios quiere que seamos y poder cumplir su propósito en la tierra. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos en el camino de Dios, entonces, hermanos, ¿tú te imaginas las cosas que Dios ha hecho en la historia comparado a Hoy en día hay cines con 3D y hay momentos donde hay cosas tan maravillosas. Disney, por ejemplo, tiene algunas cosas tan maravillosas que fui un día y me senté en un lugar que me movía de un lugar a otro y me pasaba por diferentes escenarios y dije, ¡Wenda! Y salí emocionado y me duraron 10 minutos. Luego que salí, mi billetera estaba delgada, cansado de caminar tanto. Pero tú te comparas lo que nosotros en nuestros tiempos se crean, se recrean, se construyen. Pero comparado a Elías, Eliseo, escúchame bien. El Señor me ha dicho que tú vas a tomar mi lugar, pero tienes que estar atento, porque en cualquier momento me voy a ir. Yo quiero eso, pero pídame algo, Eliseo, pídeme algo. Eliseo, como creyente, que Elías había sido un hombre que oraba y caía fuego, que él oraba y caía lluvia. Tenía una autoridad tremenda de parte de Dios, una unción tan poderosa. Y Eliseo tenía la oportunidad de decirle ahora, yo quiero lo doble que tú tienes. Eliseo era un hombre de posición y dejó todo por seguir a un hombre de Dios. Y ahora cuando le dicen eso, entonces toma ventaja de dice, Elías, tú pudiste, yo quiero el doble de lo que tú tienes, pero no para hacer mal, sino para poder
Si alguien se llama Juan, ¿qué quiere? Imagínate que estás durmiendo, aparece Dios en tu sueño y dice, dime, pídeme lo que tú quieras. Señor, regálame un carro que valga $100,000. Es un deseo legítimo. Y al día siguiente aparece tu carro de $100,000. Pero como no tienes trabajo, no tienes para echarle gasolina ni podemos tener deseos, ¿verdad? O sea, deseos. Si alguien te pide un deseo, tú le dices, es válido cualquier tipo de deseo que tú quieras pedir. Es tu deseo. ¿Quién puede jugar tu deseo? Es tu deseo, es tu corazón abierto. Y si Dios te pide que le pidas algo, tú estás respondiendo a ese deseo, a ese mandato. Entonces Eliseo no quiere un deseo para él de gloria, de honra, de poder. Él solamente quiere enriquecer y contribuir con el reino de Dios en su generación. Y dame 2 deseos. Entonces le dice Elías le dice, te lo daré todo, pero tienes que estar atento porque en cualquier momento me voy. Entonces Elías iba para acá y Eliseo detrás. Buscando. Elías se movía para acá y Eliseo detrás. Persiguiendo, ¿qué cosa? El deseo que Dios le había dicho, el mandato, la bendición que él quería. Y un día manda un carro de fuego, viene una limusina celestial a la tierra. Describirlo es incomprensible, es maravilloso. Y sube Elías a su carro y empieza a elevarse. No existían aviones allá en ese tiempo. Así es que Eliseo se queda con la boca abierta. ¿What? ¡Ey! ¿Y mi promesa? ¿Tú me dijiste? Y se saca y le lanza la capa. Pero él ve cómo va desapareciendo Elías. ¿Tú te imaginas esas vivencias? ¿Tú te imaginas lo que Dios, qué sorprendente Dios y qué maravilloso las cosas que Dios hace? Y wow, esas experiencias, esas vivencias son maravillosas. No se compara con un ratito de lo que produce el ser humano en estos tiempos. Las cosas de Dios, el mar dividiéndose en 2. ¿Tú te imaginas a la gente caminando allí diciendo el viejito, wow, tú miras, esto nunca lo he visto en toda mi vida? Ellos no hicieron nada para que el mar se divida. Dios lo hizo porque quiso. Dios lo quiso porque Él hace las cosas como quiere, cuando quiere y porque quiere. Y ese Dios también te ha dicho a ti, pídeme las naciones y te daré como herencia los confines de la tierra. Muchas veces el creyente vive frustrado su vida cristiana. ¿Por qué vive frustrado? Porque no sabe pedir. Porque no quiere ser obediente. Porque no quiere dejarse guiar. Por eso ese versículo cuando dice, pídeme las naciones, Dios quiere ver creyentes ambiciosos, con expectativas. Porque tu fe solamente te va a dar, la fe que ustedes tienen es temporal, ¿sabes? Te puede durar 10 años, 20 años, 30 años. ¡Úsala! Porque el día en que tú te mueras y te vas al cielo, ya no sirve para nada. Porque en el cielo tú no necesitas fe, porque vas a ver a Dios face to face. Vas a ver a Dios cara a cara. Tú ya no necesitas fe. Vas a vivir por toda la eternidad. Entonces la fe es una herramienta que Dios nos dio para este tiempo. Úsala, aprovecha, trabájala, desarróllala, crece, ten ambiciones con Dios. Logra sueños, los sueños de Dios se concretan. Y cuando yo te pregunte cómo lo lograste, vas a testificar, fue porque Dios estuvo siempre conmigo. Necesitamos una generación que se levante y que le crea, que viva para Dios. Mateo capítulo 15:8 dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Mateo 15:8. Pero este texto que está hablando Mateo es una referencia a Isaías. 700 años antes, el pueblo de Israel también adoraba a Dios, levantaba sus manos y el profeta dijo, este pueblo me honra con labios, pero su corazón. El desafío de esta mañana es la misma.
Tú puedes venir y puedes cantar, tú puedes venir y puedes diezmar, pero ¿dónde está tu corazón? Esa es la pregunta del Señor. ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Estás cerca? ¿Qué padre te está atrayendo? ¿Qué padre tú estás buscando? Si el desánimo está reinando en tu corazón, si el desaliento, si hay un sentimiento de frustración, de resentimiento, esos sentimientos, ¿saben dónde está? Te está trayendo entonces el enemigo para que tú seas de ese ejército de resentidos, enojados, frustrados. Pero ¿para qué escoger este camino cuando nosotros tenemos otro llamado? Tenemos un llamado para vivir la vida de Dios en la tierra. Por eso el apóstol Pablo, cuando entendió y conoció a Dios y vio a Dios, dice, no sé, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero conozco un hombre que ha subido, dice, al cielo y ha visto cosas maravillosas que es tan difícil describirlas. Y él vino para testificar que Dios tiene cosas de bien para nosotros, sus hijos. Ojo no vio, cosas que ojo no vio, ni oído a oídos. Son cosas que Dios tiene para los que le aman. Yo te pregunto, ¿qué voz estás escuchando tú? Los últimos días, las últimas semanas, ¿qué voz estás escuchando tú? Me pasó algo extraño hace 2 semanas. Hubo un problema en mi trabajo y me sacaron. Estaba trabajando y viene el jefe y me dieron una carta y Gerson ya no va a seguir trabajando. De ahí busco trabajo en otro lugar. De lo mejor es más amigable. Ok. Falté algunos días porque mi hijita se me había enfermado y como mi hijita se me enferma, yo voy al hospital y trato de atenderla por algunas crisis que ha tenido mi hijita de fiebre, cuando ella ha tenido algunas convulsiones, cuando le da fiebre alta. Entonces yo me he visto obligado pero con el respeto, llamando al trabajo, pero bueno, la cosa es que me dieron, me fui. Y eso que el enemigo, yo en el camino decía, yo no entiendo, Señor, ¿qué está pasando ahora? Y me sentía mal, ¿no? Entonces yo llegué, pero confiando en el Señor. Al día siguiente tenía una reunión justo con la persona del colegio donde mis hijos están estudiando y fui a la reunión y la administradora de la escuela donde mis hijos están estudiando, me dice, Gerson, me dice, tus hijos, bueno, están aquí, y había un pago de $6,000 hasta que termine su escuela en abril o mayo, ¿no? Entonces, me dice, Dios habló a mi corazón, me dijo Gerson, y quiero decirte que tú tengas paz, y me dice, están pagados todas las cuentas, hijos, me dice. Y yo dije, wow, ¿cómo es eso? Dios puso en mi corazón, quiero testificar, y quiero decir, mi hijita también sufrió de fiebre, me dijo, mi hija también, yo te entiendo lo que tú pasa, mi hija también sufrió convulsiones febriles, fue un tiempo muy terrible para mi vida, y yo no todavía, bueno, esta reunión hace un mes venía posponiéndose por diferentes razones, pero Dios, en el camino que yo venía al trabajo, puso en mi corazón y me dijo, vas a pagar los estudios de los niños de Gerson. Y yo me sentí un peso y vi a Dios de una manera tan cercana, porque cuando el enemigo quiere humillarte, cuando el enemigo quiere robarte tu dignidad, cuando el enemigo quiere aplastarte por diferentes situaciones, entonces, pero tú te mantienes firme en el Señor, de no renegar, de no cuestionar, sino de ponerte en la línea y decir, Señor, ok, yo estoy aquí sabiendo que mi vida es tuya. Esta vida que yo estoy viviendo es la vida de Dios. Porque tú me llamaste, me tomaste, y todos los problemas que yo tengo que pasar, pues tú también lo vas a pasar conmigo. Así es que Dios me dijo, quiero, Gerson, que tú sepas que tú no estás solo, que tú cuentas conmigo, que yo estaría a tu lado para protegerte en cualquier momento de adversidad. Por eso es la importancia de este tema de la honra. ¿Por qué es tan importante mirar a Dios? ¿Por qué es tan importante rendir el corazón? ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios? Porque esta vida, la que yo hemos sido llamados, no nos pertenece. Jesús lo compró. Jesús murió por nosotros para darnos otra vida y para poder salvar a esta humanidad, ser la luz de los hombres. Testificar a esta comunidad que hay un Dios que se mueve alrededor de nosotros.
Entonces, nosotros hemos ido a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Tenemos que nosotros tomar en serio nuestro llamado. ¿A quiénes debemos de honrar? Entonces, termino diciendo, debemos aprender a honrar a Dios. Dice la Biblia, honra al Señor con tus bienes y con tus primicias de todos los frutos. Esta honra implica obedecer los mandamientos. Esta honra implica adorarlo. Esta honra implica ponerlo en primer lugar a Dios. Primer lugar a Dios. Sobre todas las cosas. Iglesia, si tú empiezas a contemplar a Dios y miras sus mandamientos y miras sus consejos, tú aprenderás a vivir con sabiduría este mundo. La segunda implicación, ¿a quién debemos honrar? Honra a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vayan o se alarguen tus días en la tierra. Cuando tú honras, tú valoras, entonces estás creando, estás viviendo por obediencia y por principios. No es cuestión de sentimientos, es cuestión de principios. Honra a tus autoridades. Y dentro de las autoridades, Dios nos dice, sométanse a todas autoridades superiores, porque no hay autoridad si no viene de Dios. Los pastores, la iglesia, entra dentro de este principio. Dejémonos formar. Amados, escúcheme bien, dejémonos formar. El tiempo de formación es una temporada, escúcheme. La formación es una temporada. Luego tú vas a tener la autoridad, vas a madurar, vas a tener una responsabilidad y te va a tocar a ti ahora dirigir. Pero déjate moldear, escucha. Ten un espíritu obediente, una actitud obediente. Porque cuando tú tienes un espíritu que escucha y que se deja instruir, entonces estás permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice que Josué llegó a convertirse en el líder de Israel porque dice, sirvió a Moisés. Fue un sirviente, honró a Moisés, su líder. Y cuando Moisés no estuvo, él tomó su lugar, fue formado. Por esa razón, como iglesia, debemos aprender a dejarnos llevar, dejarnos guiar. Y este versículo que dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndonos unos a otros en honra, está diciendo que la honra trasciende todas las esferas. Honramos a Dios, honramos a las autoridades, honramos nuestra casa, a nuestros padres, pero también eso involucra nuestras relaciones con el prójimo, con los demás. Dios levantó a la iglesia para darle una filosofía de vida o una manera de ver la vida de otra manera. Tenemos que mirar como Jesús mira la vida. Y Jesús cuando mira a alguien, a un pequeñito, dice, cualquier persona que haya atendido a un pequeñito dándole un vaso de agua, yo, dice, lo voy a recompensar. No minimices a nadie. No tengas en poco porque esa persona que está pasando un problema o que tú ves es creación de Dios. Y necesita encontrarse con su creador. Y quizás tú vas a ser ese instrumento que Dios levante, que Dios sane para tocarlo a él. Entonces, Dios nos ha dado algunas actitudes que podemos hacer. Honra con palabras, no te quedes callado. ¿Cuántos esposos le dicen a su esposa, qué hermosa que estás? ¿Cuántos esposos le dicen, qué bonita te ves? ¿Cuántos esposos le dicen, se detiene un momento, decir, no te muevas, no te muevas? Y quizás la esposa va a decir, ¿qué de horrible ves? No, mi amor, todo lo contrario. Tus ojos brillan y eso alegra mi corazón. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos un momento para darle un piropo, unas palabras? ¡Ay, qué horrible está la comida! Y lo gritamos. ¡Ay, qué feo está esto! Las palabras con facilidad genera desazón. Pero nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal, debe echarle pimienta. ¿Cómo te gusta la comida? ¿Bien aderezada como la peruana? Mucha pimienta, comino, mucho ají,
Pero para que algo salga delicioso, entonces, hey, piensa un ratito, detente. Porque no puedes caminar por inercia. No, detente un momento. ¿Quién está contigo? Ese niño que está ahí por un error que cometa, no debes descalificarlo. Todo lo contrario, ven, hijo o mi hijita, de esta manera lo puedes hacer mejor. Porque tenemos que ser mentores, maestros de ellos. Entonces, tus palabras tienen que ser usadas con sazón, dice el Señor. Los creyentes nos diferenciamos de la gente del mundo porque nosotros estamos escuchando a nuestro Padre, que es un caballero. Dios nunca te va a obligar, te va a aprender. Dios es un caballero. Y cuando tú escuchas a Dios, encuentras palabras de valor, palabras de bien. Entonces, ¿qué te hace a ti ser un caballero? Entonces, cuando tú ingresas a este mundo, tú te diferencias porque tú eres un caballero. Y la gente va a decir, oye, es que de la iglesia del pastor Hugo. Nos diferenciamos porque somos una iglesia distinta, porque hemos puesto estándares. Escúchame bien. Tus estándares tienen que estar a los estándares que Dios enseña. Tus estándares tienen que ver con tu llamado. Y si tú tienes un llamado especial, que es así, entonces camina con esa autoridad. ¿Cómo tú puedes hacer la diferencia y honrar a tus pastores, a tu esposa, a tus hijos, a todos? Usa tus palabras. La segunda, muestra acciones de respeto. Cuando hay un llamado, cuando hay alguien necesitamos a alguien que enseñe y nadie levanta la mano. ¿Saben lo que hace eso como iglesia? Yo soy pastor. Vamos a limpiar afuera, no sé. Mira, aprende esto. Te voy a decir algo. Oye, ¿por qué estás levantando la mano? No sé, pero yo quiero estar con mi pastor. Donde él esté, ahí voy a estar. Lo que él haga, eso haré. Porque yo sé que mi pastor nunca me va a empujar a hacer cosas malas. ¿Vamos a robar? Ah, no. Mi pastor no va a hacer eso. Me va a llevar a inspirar a otros. Entonces, queremos que avance nuestro ministerio. Miren, esto no es un tema personal de los pastores, esto es un tema de Dios. ¿Qué quiere hacer con ustedes como familia? Ay, no canto porque no quiero, pues pastor, no quiero cantar. Cuidadito con lo que dices. Porque conozco a un hombre llamado Zacarías que no quiso obedecer a Dios. Fue incrédulo. ¿Y Dios qué hizo? Le cortó la voz. Estuvo sin voz. No es cuando tú quieres. Amada iglesia, no es cuando tú quieres. Si el Señor te dice que tú hagas algo, hazlo por obediencia. Va a costar siempre. ¿Te creen que ser pastor es fácil? No. Siempre los estándares de Dios son un desafío. Pero cuando tú te atreves y das ese paso, aunque no entiendas mucho, te va a llevar a un buen destino. Cuando Dios llamó a David y le echaron el aceite, él no entendía que iba a ser rey. Él no comprendía toda la dimensión de ese aceite, de ese ungimiento. Pero él estaba ahí obedeciendo, recibiendo el aceite. Y él no fue rey al día siguiente. Él fue rey después de 12 años, 13 años. Demoró su formación. Pero todo ese proceso que él le hizo fue obediente. Digan conmigo, obediente. Acerca el propósito de Dios. Moisés fue formado 40 años después de su llamado. ¿Por qué demoró tanto? Porque Moisés se resistía. ¿Por qué? Porque Moisés creció en palacio. Porque Moisés fue educado. Porque Moisés tuvo las mejores universidades. Tuvo las mejores muchachas jóvenes. Moisés tuvo todo. Y todo lo bueno cuando te llega, te es difícil renunciar. Y el proceso fue 40 años para renunciar a todo y poder Dios decir, ahora estás listo. En cambio, David demoró 13 años. José recibió su llamado en su adolescencia para ser el hombre impresionante que llegó a ser en Medio Oriente, respetado. Y luego, aproximadamente de 10 años, también se convirtió en el faraón, en el hombre impactante, pero porque aprendió a ser obediente.
Tú decides cuándo quieres que llegue tu propósito. ¿Tú cortas los tiempos o alargas los tiempos? Depende de ti. Yo quiero acortar los tiempos. ¿Cómo? Con obediencia. Con obediencia. ¿Puedes tocar la canción 8 una vez más? Muestra palabras de honra, acciones. Cuida tu corazón. ¿Sabes dónde trabaja el diablo? Mucho en el corazón. Una vez fui a un campamento y empecé a decirle a los jóvenes, llegaron allí y le decía a los jóvenes, dame sus celulares para conocer quiénes son ustedes. Porque a veces los cristianos tenemos más descargas de cosas malas que de cosas buenas. Miren, iglesia, vivimos en un mundo que las redes sociales, el internet, es lo que más se consume. ¿Saben qué es? Es tu maestro. Si tú te llenas de programas, Netflix, de cosas cotidianas, como el mundo lo enseña, ¿saben lo que ellos te están dando? Te están transmitiendo filosofía. Una manera de vivir. Ten 2, 3 muchachos, ten 2, 3 muchachas. No pasa nada. No, eso no es verdad. La Biblia dice que no es verdad eso. Pero el diablo se ha metido a Hollywood, a toda esta filosofía que está alrededor. Y cuidado, porque tú eres inteligente y tú sabes, pero tu carne quiere eso, quiere palabras en doble sentido. Entonces, cuando tú consumes, por ejemplo, al día 8 horas o 10 horas de programas sociales divertidas, entre comillas, pero que no tienen una buena enseñanza, y vienes a la iglesia solamente 2 veces a la semana para darle 2 horas, entonces 4 horas el Espíritu Santo está trabajando en ti, y después tienes como 40 horas o 50, 60 horas metida en las redes sociales del mundo, lo que no hay comparación. ¿Qué modelo estás recibiendo que está impactando más tu vida? El modelo del mundo. Y esto es serio. Esto es muy serio. Vas a terminar escuchando más esta ideología que te va a dominar y va a ser tu maestro y tú vas a actuar como ellos. ¿Dónde parte eso? Empieza en el corazón. Si tú no aprendes a ser recto y a no ser firme y a no ser radical en cuidar tu corazón para cumplir el propósito de Dios, entonces lo que va a pasar es que el enemigo te va a llevar por ese mal camino. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que te vas a distanciar de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Que vas a dañar las relaciones, porque al tener esta filosofía vas a dañar a la gente que está a tu lado, vas a lastimarlas. Y al final, ¿qué vas a recibir? Un juicio divino. Sin embargo, las consecuencias de la honra, ¿qué cosa? ¿Cuáles son las consecuencias de la honra? Las consecuencias de la honra son bendiciones. Dice el Salmo 1, bienaventurado, feliz, feliz el varón que no anduvo en consejos de malos, que no estuvo en programas de Netflix, que no estuvo y hablo de las cosas negativas, escucha, entiéndeme bien, el pastor no, si Netflix te brinda algo que es positivo, pues mírala, pero ¿para qué pasar tiempo con tantas cosas negativas? Dice, bienaventurado el varón o la mujer, el joven o la señorita, que no anduvo en malos consejos, que no se detuvo a consumir programas, cosas que solamente tenían lo malo, sino que todo lo contrario, medite en la ley de Jehová, día, mire, y noche. Tarde, mañana, meditando en la palabra del Señor. Dice, el que vive de esta manera, el que cuida su corazón en escucharme, dice el Señor. Entonces dice, versículo 3, yo te voy a prosperar, te voy a bendecir, dice, bienaventurado, serás prosperado, dice, serás como un árbol que fue plantado, que fue bendecido, fue plantado junto a corrientes de aguas, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, yo no sé si el árbol hace mucho, pero él está hablando de nosotros. Qué maravilloso es que todo lo que tú toques sea algo que beneficie, sea algo que la gente diga, wow, ¿cómo lo hiciste? Bueno, Dios me ayudó a hacer esto. Y seas prosperado. Dice, serás como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y dice, y da su fruto a su tiempo. ¿Queremos esa bendición de parte de Dios?
Consecuencias de la honra, relaciones sanas. Se restauran las relaciones. Cuando tú eres un hombre de honra, si antes tú lastimabas a tu pareja, entonces ahora cuando tú le agradas a tu pareja, le hablas bonito ahora, entonces hay buena química. Se restaura la relación padre-hijo, hijo con padre. Y sobre todo hay una luz que brilla, empieza a brillar. Y ese brillo viene de parte de Dios. Cierra tus ojos donde tú estás.